Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema 2. Recordad que estábamos hablando de la ley de Gauss. En la clase anterior vimos algunas cosas que íbamos a necesitar de cálculo vectorial. Estuvimos repasando distintos sistemas de coordenadas y hablamos de dos conceptos muy importantes, que son las integrales de línea y las integrales de superficie. En la clase de hoy vamos a entrar ya a hablar de la ley de Gauss, y para ello primero vamos a definir el flujo eléctrico, ¿vale? Como paso previo a hablar de la ley de Gauss. Bueno, pues ¿qué es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico es una magnitud que expresa la cantidad de campo magnético que atraviesa una determinada superficie. Es una magnitud que es escalar, ¿vale? Entonces puede ser, eso quiere decir que puede ser positivo o negativo. Esto es muy práctico porque los campos eléctricos que introdujimos en el tema anterior, pues son magnitudes vectoriales, son campos vectoriales, ¿no? Y entonces, para un vector uno no puede decir si es mayor o menor que otro, no hay una relación bien definida de orden entre los vectores. Sin embargo, con los escalares, pues sí, puedo decir que un flujo es mayor que otro flujo, ¿vale? La definición de flujo entonces es la integral de superficie del campo eléctrico en una superficie cualquiera. Como vimos en el tema anterior, las unidades de campo eléctrico eran newtons por coulombio, y entonces, como estamos aquí multiplicando por una superficie, pues las unidades de flujo eléctrico tienen que ser newtons metro cuadrado por coulombio, ¿vale? En el caso que tenga una superficie plana, pues ya sabéis de la última clase que ahí es muy fácil calcular, hacer una integral de superficie, porque como tengo un ángulo constante y si además supongo que el módulo de ese campo eléctrico también permanece constante, es decir, que no varía en intensidad de un punto a otro, por lo menos dentro de esa superficie, pues entonces puedo hacer esta integral de superficie mediante este truquito de aquí, y se vuelve mucho más sencillo. Ya es sencillamente coger el módulo del campo eléctrico, el valor total de esa superficie, el área que tenga, pues si es un cuadrado, pues multiplico los lados y ya tengo el valor del área, y después multiplico por el coseno del ángulo que forma. Fijaros, como dijimos, esto ya lo dijimos, pero bueno, lo repasamos aquí. Si esa superficie forma un ángulo, cierto ángulo no es normal, sino que la normal forma cierto ángulo menor de 90 grados con el campo eléctrico, pues en principio el flujo va a ser menor. Y en el caso extremo, en el cual la superficie sea tangente al campo eléctrico, pues el flujo puede ser cero. Hay otro pequeño comentario que podríamos hacer, que es que en una superficie abierta, un plano, ¿no? Pues en realidad yo puedo coger la normal en esta dirección o la puedo coger en la dirección contraria. Ese criterio, pues en principio, si no me dicen nada, pues lo puedo escoger yo como mejor me parezca, ¿no? Si nadie me dice que tengo que coger una cosa u otra. Entonces ahí, si queréis, pues esa elección, pues la tengo que hacer yo, y depende del criterio que yo coja. Entonces, en el caso que lo coja alineado con el campo, vamos a suponer que tengo el campo así, pues fijaros que este flujo pues sería positivo, y en el caso que lo coja, esa normal la coja en dirección contraria, pues entonces ese flujo eléctrico sería negativo. La interpretación de un flujo eléctrico negativo es que las líneas de campo no están alineadas con la normal, sino que están oponiéndose a la normal, ¿vale? Vale. Otro pequeño comentario antes de entrar a hablar de la ley de Gauss. Fijaros, si tengo una superficie cerrada, en principio aquí sí que podría definir un convenio que es
cuál es la orientación de las normales en esta superficie cerrada. Voy a borrar esto. No quiero esto es una superficie cerrada. Vale. Esto es una superficie cerrada. Entonces, el convenio que nosotros adoptamos y que adopta todo el mundo, es lo estándar, es que las superficies cerradas sí tienen una dirección bien definida, una dirección de las normales bien definida y siempre apunta hacia afuera de la superficie. Entonces, en cada punto de esta superficie cojo un vector normal y lo hago apuntar hacia afuera. Hay dentro y fuera y entonces ahí no hay ninguna ambigüedad. Con las superficies abiertas hay ambigüedad, con las cerradas no hay ambigüedad, sino que siempre la normal apunta hacia afuera, ¿vale? Entonces, si tengo un campo eléctrico que atraviesa esta superficie cerrada, pues ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto vale este flujo? ¿Cuánto vale el flujo de este campo eléctrico? Pues en principio de este campo eléctrico en esta superficie el flujo va a valer 0. Porque fijaros que en cada sitio en el cual hay una contribución positiva, yo puedo encontrar otro sitio en el otro lado de esta superficie en el cual es negativa, ¿vale? Y al final se puede demostrar matemáticamente que se cancelan. Solamente hay un caso en el cual el flujo eléctrico no sería 0. Si a alguno se le ocurre cuál es, pues muy bien, porque ha descubierto cuál es la ley de Gauss. Precisamente la ley de Gauss nos dice justamente eso. La ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total encerrada por esa superficie dividida por la permitividad eléctrica del vacío, ¿vale? Aquí es muy importante lo de superficie cerrada. La ley de Gauss no nos dice nada de superficies abiertas, de cuál es el flujo que atraviesa una superficie abierta. La condición para poder aplicar la ley de Gauss es que esa superficie tiene que ser cerrada, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que si tú dime una superficie, la que tú quieras, y yo te garantizo que el flujo que atraviesa esa superficie, da igual, puede ser todo lo irregular que tú quieras. El flujo que atraviesa esa superficie es igual a la carga que tenga dentro partido por la permitividad eléctrica del vacío, ¿vale? Esa superficie pues no tiene que existir en la realidad, puede ser imaginaria, ¿vale? No tienes que... la decides tú dime la que tú quieras, ¿no? Puede ser totalmente regular, con picos, lo que tú quieras. Mientras sea cerrada, puedes aplicar la ley de Gauss y esto se va a cumplir. Esta ley se puede derivar de la ley de Coulomb. No es nada, y de hecho lo haremos un poquito más adelante. Y no es nada especial, ¿vale? Entonces, en resumen, fijaros, si lo que me está diciendo es que esta superficie, ¿cuánta carga encierra? Bueno, pues hemos dicho que el flujo es 0, eso es porque no hay nada aquí dentro que esté modificando estas líneas de campo. Digamos que no hay carga en el interior, así que estas líneas de campo que se habrán creado, no sabemos cómo, pues no se van a ver perturbadas. Sin embargo, si tengo algo de este tipo, vamos a ver. Si tengo algo de este tipo, imaginaos que tengo unas líneas de campo que hacen algo así. Pues, y cojo una superficie tal que así, fijaros que aquí no ocurre lo que ocurría antes. Aquí no va a haber, fijaros, en cualquier punto de esta superficie siempre está sumando. El producto escalar del diferencial de superficie por el campo eléctrico siempre vale más que 0, es mayor que 0. Antes no, en el caso anterior no ocurría esto. Aquí, en este lado de aquí el diferencial de superficie multiplicado por el campo eléctrico sí era mayor que 0, pero aquí, fijaros que la línea de campo va para acá y entonces el diferencial de superficie multiplicado por el campo eléctrico, como el ángulo que forman es mayor de 90 grados, pues este es menor que 0. Y lo que la integral en esa superficie cerrada, la ley de Gauss me dice que tiene que valer 0 porque no hay ninguna carga encerrada.
Sin embargo, si yo tengo algo tal que así, fijaros que lo que me dice la ley de Gauss es que para que las líneas de campo tengan esta forma, pues aquí tiene que haber forzosamente una carga encerrada. Y de hecho esa carga además tiene que ser netamente positiva, porque al sumar todas las contribuciones de estos productos escalares, pues me sale que el flujo eléctrico es mayor que cero. Y la ley de Gauss me dice que ese flujo eléctrico no solo es mayor que cero, sino que además vale el valor de la carga que tú tienes aquí, esa carga positiva, esa carga partido por la permitividad eléctrica del vacío. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales vamos a sacarle partido, vamos a ver la potencia que tiene la ley de Gauss. La ley de Gauss, así a priori, pues bueno, no sé, puede parecer algo que no es muy potente, pero ya veréis que sin ella, pues muchos problemas o geometrías en las cuales tenemos distribuciones de carga que no son triviales, pues se vuelven muy muy complicadas. Si tuviéramos que aplicar la fórmula que vimos, la ley de Coulomb, para obtener el campo eléctrico en distribuciones de carga, vimos que rápidamente se volvía muy complicada. Ese término que aparecía en la ley de Coulomb, que era este de aquí, si recordáis, este término de aquí, o esta integral, se podía volver muy complicada porque tenía que contar las contribuciones de cada una de las cargas y las distancias y tal. Y entonces eso se complicaba mucho. Con la ley de Gauss vamos a ver que esas operaciones o determinadas geometrías, siempre y cuando tengan bastante simetría, pues son más fáciles de hacer. Vale, pues vamos a hacer este pequeño ejemplito. A ver, un segundito. Aquí, vale. Y en este ejemplito lo que queremos es calcular el flujo eléctrico en cada cara de un cubo de arista A cuando en un campo eléctrico uniforme de sub 0, ¿cuánto vale el flujo total? Vale. Bueno, pues fijaros, si yo tengo un cubo, tal que así, y voy a suponer que está orientado de esta forma, que el campo eléctrico pues va así, ¿vale? Este es el campo eléctrico. Si el cubo tiene esta forma, me dicen que tiene arista A, ¿cuánto vale el flujo total que atraviesa este cubo? Pues directamente podría utilizar la ley de Gauss, que me dice que como este cubo forma una superficie cerrada, ¿vale? Aquí las aristas. Como este cubo forma una superficie cerrada, este simbolito significa que esta integral está actuando sobre una superficie cerrada, por eso no utilizo la integral normal, ¿vale? Pues la integral sobre una superficie cerrada, pues la ley de Gauss me dice que es igual a la carga en su interior, a la carga encerrada por esa superficie, partido por la permitividad eléctrica del vacío. Pero es que aquí en principio no hay carga, ¿no? El problema no me habla de ninguna carga, y además yo sé que si tengo un campo eléctrico constante, pues, para que sea constante, pues bueno, se habrá generado por algunas cargas que estarán, vete tú a saber dónde, pero si hubiera una carga aquí dentro, pues entonces el campo ya no sería constante, ¿vale? Habría unas componentes radiales aquí que tendría que tener en cuenta, pero en principio, si no me dicen que hay nada de carga y además el campo eléctrico es uniforme, ¿vale? Siempre es magnitud constante, apuntando siempre en la misma dirección, pues entonces la carga encerrada vale 0, así que el flujo total pues vale 0. A ver, este problema realmente es tremendamente sencillo, pero vamos a comprobarlo. Lo he puesto aquí para que comprobemos efectivamente, como precisamente al ser tan sencillo es relativamente fácil hacer las integrales de flujo, pues vamos efectivamente a comprobar que esto es así, ¿no? Y entonces, a ver, fijaros, este cubo, pues voy a distinguir, digamos, 3 tipos de cara. Primero vamos a ver cuál es el flujo sobre esta cara. Esta la voy a llamar S1, ¿vale? Después tengo esta de aquí, que la voy a llamar S2. Y después tengo pues todas las laterales, que les voy a llamar genéricamente SLAT, ¿vale? Entonces, esta integral sobre esta superficie cerrada la podría descomponer en 6 integrales, ¿vale? Igual que, si recordáis, como cuando hablé de las integrales de camino, que se podían trocear los caminos, pues lo mismo se puede hacer con las integrales de superficie.
¿vale? Entonces, esta integral de superficie, pues la puedo descomponer en principio, bueno, pues para ahorrarme un poco de tinta electrónica, voy a descomponerla solamente en tres. Campo eléctrico diferencial de superficie en S1 más la integral en S2 más la integral en S lat de por diferencial de S, ¿vale? Esto podría descomponer en otras cuatro, pero bueno, para ahorrarme un poco de tinta. A esta pues le voy a llamar integral 1, esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3. Bueno, pues la integral 1, ¿cuánto vale? Pues fijaros, ¿qué tengo aquí? Pues tengo que el campo eléctrico, primero, es constante, ¿vale? Entonces se cumple la primera condición para hacer la simplificación que vimos, que era que la magnitud del campo vectorial fuera constante, por lo menos en toda la superficie, ¿vale?, que yo quiero integrar. La segunda condición, si recordáis, era que el ángulo fuera el mismo, el ángulo entre la normal y el campo vectorial fuera el mismo en toda la superficie, y también se cumple. ¿Y ese ángulo cuánto vale? Pues vale 0. El campo eléctrico forma 0 grados con la normal de S1, ¿no? Entonces esa integral vale directamente, lo puedo poner así, E por S1 por el coseno de 0. S1, como es un cuadrado, pues tiene del lado A, pues vale A al cuadrado, el área vale A al cuadrado, entonces esto es E por A al cuadrado, ¿vale? Porque el coseno de 0 pues vale 1. Vale, pues segunda superficie, la 2. Pues aquí es exactamente igual, solo que esta vez el ángulo, aunque es constante, pues no está alineado con el campo eléctrico, sino que está en dirección, formando 180 grados con el campo eléctrico, ¿vale? Entonces, aquí lo que tengo es E por S2 coseno de 180. Coseno de 180 vale menos 1 y S2 vale A al cuadrado, ¿no? Entonces esto de aquí, esa segunda integral vale menos E por A al cuadrado. Y la integral 3, fijaros, en cada una de esas caras laterales, pues tengo que el campo eléctrico forma 90 grados con cada una de esas caras laterales. Aquí arriba se ve muy bien, pero podría hacer lo mismo a consideración en esta de aquí atrás, la de delante, etcétera, ¿no? Entonces, aquí pues aparecería el coseno de 90, pero es que el coseno de 90 vale 0, entonces esto directamente pues vale 0. Y entonces fijaros que esto de aquí pues es E por A al cuadrado menos E por A al cuadrado, y esto pues vale 0, que era lo que me decía la ley de Gauss, ¿vale? Muy bien, vamos a ver otro ejemplito. Dice, calcular el flujo eléctrico del campo eléctrico creado por una carga puntual empleando la ley de Coulomb y la ley de Gauss. Vale, pues vamos a dibujar esa carga puntual. Vamos a dibujarla aquí. Pues una carga puntual, ya sabéis que el campo eléctrico es radial. ¿Vale? Y si cogemos nuestro sistema de coordenadas, pues centrado en la carga, pues tenemos que, pues vamos a cogerlo así, esto es X, esto es Y y esto es Z, ¿vale? Y si lo expreso en coordenadas cilíndricas, pues el campo eléctrico de una carga puntual centrada en el origen, pues si vais a los apuntes, pues es la constante de Coulomb multiplicado por el valor de la carga partido por R al cuadrado por R unitario. Fijaros, aquí estoy poniendo R pequeña. En realidad en la fórmula aparecía R grande, ¿vale? Pero es que R grande es el vector de posición menos la coordenada o la posición de la carga puntual. Pero es que como la carga puntual está en el origen, por eso R grande es lo mismo que R. Y por eso pongo aquí directamente R minúscula, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hacer la integral. La ley de Gauss me dice que en cualquier superficie cerrada el flujo
eléctrico que atraviesa esa superficie es igual a la carga encerrada, partido por la permitida eléctrica del vacío. Entonces, para no complicarme la vida, voy a coger una superficie cerrada que sea esférica y que contenga a la carga, ¿vale? Esa va a ser la superficie que yo voy a coger, una superficie esférica que contiene a la carga, ¿vale? Entonces, fijaros, la normal de esta superficie coincide con, o sea, con el vector R, ¿vale? En cualquier punto de esta superficie, la posición de, o este vector apunta en la misma dirección que apuntaría un vector R en coordenadas esféricas, ¿no? ¿Vale? Eso sería. Entonces la integral de superficie por diferencial de S es igual. Esta integral de superficie, fijaros que como esta esfera que yo he cogido, ¿qué diferencial de superficie tengo que poner? Pues como esta esfera que yo he cogido pues tiene radio constante, pues entonces aquí tengo que poner el diferencial de superficie de radio constante, ¿vale? Y entonces esto se queda la integral de el campo eléctrico multiplicado escalarmente por el diferencial de superficie de radio constante. Vamos a ver cuánto varía el diferencial de superficie de radio constante. Fijaros, aquí al principio del tema pues dimos el valor para coordenadas esféricas, el diferencial de superficie de radio constante, pues tenía esta expresión de aquí, r al cuadrado, seno de teta, diferencial de phi por r unitario, ¿vale? R al cuadrado, seno de teta, seno de teta, diferencial de phi por r unitario, ¿vale? Y muy bien, esta integral o cualquier punto de esa integral, de esta superficie, bueno, pues lo puedo describir haciendo la integral entre, variando θ entre 0 y pi, el ángulo respecto al eje z varía entre 0 y pi, y variando phi, el ángulo sobre el eje x, entre 0 y 2pi, ¿vale? Entonces voy a sustituir ya la expresión del campo eléctrico, que la he deducido antes usando la ley de Coulomb, la pongo aquí. Entonces tengo K, Q, partido por R al cuadrado, por R vector, multiplicando escalarmente a, me voy a llevar el vector este aquí, lo voy a reordenar y lo pongo aquí. R por R al cuadrado, por el seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi, ¿vale? Fijaros, este producto escalar es de dos vectores que, si bien a medida que yo voy moviendo θ y phi, estos dos vectores también se van moviendo, es decir, cuando yo esté contando este trocito, pues el vector apuntará hacia arriba, cuando esté contando este trocito apuntará hacia acá, pues va cambiando. Lo que pasa es que, como la normal siempre apunta en la misma dirección que el campo eléctrico, porque tienen la misma expresión, las dos son R unitario, pues entonces este producto escalar, lo evalúe donde lo evalúe, siempre vale 1, ¿vale? Es lo mismo que hablamos. En realidad podría haber usado también el truquito, pero bueno, por cambiar un poco pues he decidido hacerlo así. Fijaros, los r cuadrados pues se cancelan, ¿vale? Voy a utilizar otro color ya que tengo esta posibilidad. Esta y este se van. Después, K es una constante universal, eso sale de la integral. Y Q tampoco varía a medida que yo voy haciendo esta integral. A medida que yo voy contando cachitos no varía la carga, ¿vale? Entonces la carga permanece constante a medida que vamos evaluando esta integral. Así que esta integral se queda de esta forma. Se queda K por Q por la integral entre θ igual a 0 y pi, phi, integral entre phi igual a 0 y 2pi, de seno de θ, diferencial de θ, diferencial de phi. ¿Y esto qué es igual? Bueno, pues esto es igual a... Pues esta es una integral doble que se resuelve de una forma muy sencillita, porque primero cojo y voy a hacer la integral del diferencial de phi suponiendo que θ es constante. Entonces, si θ es constante, pues sale de la integral y se queda solamente la integral del diferencial de phi evaluado entre 0 y 2pi, ¿vale? Y entonces eso es kq por 2pi por la integral entre 0 y pi del seno de θ diferencial de θ.
¿Y esto cuánto vale? La integral del seno de teta. Pues la integral del seno es el menos coseno, ¿vale? Entonces es kq 2pi por menos coseno de pi menos, voy a ponerlo así entre paréntesis que se vea bien claro, menos coseno de 0 menos coseno de 0. ¿Vale? ¿Y esto cuánto vale? Bueno, pues coseno de 0 vale 1, menos 1, menos 1 es 1, entonces esto de aquí es más 1, y el coseno de pi es menos 1, y como tiene un menos delante, pues también vale hasta aquí, llega hasta aquí, más 1. Entonces esto es kq partido por 4pi. Fijaros, si recordáis, k, esta era la constante de Coulomb que se podía expresar o estaba definida como 1 partido 4pi epsilon sub 0. Así que al final, fijaros, lo que tengo aquí que es, pues tengo q 4pi partido 4pi epsilon sub 0. Entonces esto y esto se van, entonces me queda q partido por epsilon sub 0, que es lo que me decía la ley de Gauss. Si me hubiera fiado de la ley de Gauss, pues hubiera cambiado antes, hubiera acabado antes, porque la ley de Gauss me dice que la integral o el flujo en una superficie cerrada puede ser igual a q partido por epsilon sub 0. Esto es una forma rigurosa matemática de demostrarlo, ¿vale? ¿Qué cosas podría haberme ahorrado? Bueno, podría haberme ahorrado todo esto de aquí si me hubiera dado cuenta de que podía usar el truquito. En todo este contorno de aquí, el radio es constante, y entonces como el radio es constante, el módulo del campo eléctrico es constante también. Y entonces aquí el campo eléctrico no varía, ¿vale? Entonces la primera condición para usar el truquito se cumple, el vector al cual yo le quiero hacer la integral de superficie, su magnitud es constante, y la segunda condición era que el ángulo permaneciera constante. Y si bien los vectores van cambiando de dirección, el ángulo que se forma entre la normal y el vector sí que es el mismo, siempre vale 0. Y entonces pues directamente podría haber dicho que esto de aquí es directamente E por S por el coseno del ángulo que forman, que es 0. Entonces es E por S. Entonces es campo eléctrico multiplicado por la superficie de una esfera. Y eso está bien que recordéis cuánto vale la superficie de una esfera, ¿vale? Sorprendentemente la gente llega a la carrera, a la universidad, y no sabe cuánto vale la superficie de una esfera. Me llevo muchas sorpresas todos los años. Bueno, ya no me sorprende, ya me deprime. Pero la superficie de una esfera pues es 4pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Entonces esto de aquí es 4pi por el radio al cuadrado. Y fijaros que la ley de Gauss me dice que esto de aquí es igual a la carga partido por la permitividad. Entonces, si no hubiera sabido cuánto vale el campo eléctrico, la única suposición que he hecho era que el módulo del campo eléctrico es constante, pues entonces podría despejar de aquí el campo eléctrico, y entonces es, bueno, mejor me quito yo, y entonces de aquí tengo que q partido 4pi epsilon sub 0 partido r cuadrado es el valor del módulo del campo eléctrico, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues eso es lo que nos dice la ley de Gauss. Hemos visto cómo se relaciona la fórmula que vimos en el tema anterior para calcular el campo eléctrico con esta que acabamos de ver ahora mismo, que es la ley de Gauss. Vamos a ver alguna cosita más de la ley de Gauss. Vale, vamos a ver qué potencia tiene, ¿vale? La ley de Gauss. Y para ver las capacidades que nos aporta esta ley, pues vamos a calcular estas estructuras, los campos eléctricos creados por estas distribuciones de carga, utilizando la ley de Gauss, ¿vale? Vale, pues lo primero que vamos a hacer es ver cuánto vale el campo eléctrico creado por
un plano infinito de carga, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos ahí un plano de carga infinito y vamos a ver cuánto vale el campo eléctrico. Entonces, a ver, para aplicar la ley de Gauss lo que vamos a hacer es, voy a pintarlo lateralmente, que creo que va a ser más práctico. Así. Vale. Entonces vamos a coger una superficie cilíndrica, aunque no tiene por qué ser cilíndrica, pero bueno, para simplificarlo vamos a cogerlo de cilíndrica. Y entonces si la miro desde el lateral, pues esta superficie pues hace una cosa así, ¿vale? Y fijaros, lo primero, para yo aplicar bien la ley de Gauss, primero tengo que hacer algunas suposiciones sobre cómo es el campo eléctrico creado por estas cargas, ¿vale? Fijaros, si es un plano infinito, pues en principio, me vaya al punto que me vaya, voy a tener siempre la misma carga arriba y abajo, ¿vale? No puedo pintarla toda porque me quedo sin pantalla. Pero si por ejemplo me voy a este punto, pues tengo siempre la misma carga arriba y abajo. Entonces, si tengo la misma carga tanto por arriba como por abajo, pues el campo eléctrico no puede ir en una dirección que sea arriba o abajo, porque se tienden a cancelarse los campos creados por esas cargas se van a cancelar, por lo menos en la dirección vertical. En la horizontal no. Entonces, si lo representamos un poco así, voy a intentar representarlo más o menos así. Esta carga crearía este campo así, esta la crea así, y así y tal. Pero como hay la misma arriba y abajo, pues las componentes verticales se van a cancelar y entonces la única que va a sobrevivir es una horizontal que hace más o menos así. ¿Vale? Ahora, uno podría pensar, bueno, pues en principio yo no sé si en vez de pintar todas individuales, voy a pintar solo la resultante, que ya hemos quedado que solamente tiene componentes horizontales, ¿vale? Entonces haría una cosa así. A priori, pues no sé, o no tengo ningún motivo para pensar bueno, intuitivamente supongo que lo más lógico es pensar que el campo eléctrico, a medida que me voy alejando de la placa, pues va siendo cada vez más pequeño, ¿vale? En este lado puedo hacer lo mismo. Y entonces los campos eléctricos serían una cosa aquí, así. Y entonces, pues venga, voy a aplicar la ley de Gauss. Fijaros, en este lado, si cojo este sistema de coordenadas, voy a coger este sistema de coordenadas, aquí voy a coger el eje X, este va a ser el eje Y. Si escribo una expresión para el campo eléctrico, pues en este lado el campo eléctrico es EX y en este lado es E es igual a menos EX. Y entonces, a ver, si cojo aquí la ley de Gauss, voy a aplicar la ley de Gauss en toda esta superficie, esta es la superficie S. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues puedo, lo mismo que hice cuando he resuelto el caso del cubo, puedo descomponerla en varias partes, ¿no? Voy a descomponerla, esta le voy a llamar superficie 1, que tiene la normal hacia acá, ¿vale? Esta es la superficie 2, con la normal hacia acá, y aquí pues tengo las superficies laterales, ¿vale? Superficie, esta es normal, y esta es de la superficie lateral, ¿vale? Entonces la integral en la superficie 1 es E diferencial de S más diferencial de S superficie 2 más la integral S3 diferencial de S. No, S3 no, se llama SLAT, perdona. No he dicho que es SLAT. ¿Vale? Y lo mismo que hemos hecho antes. Fijaros, aquí podemos usar el truquito porque el campo eléctrico, yo sé que como este área es plana y a lo largo de esta distancia, esta superficie está todo a la misma distancia del plano cargado, pues entonces el campo eléctrico no tiene por qué variar en magnitud a lo largo de esta superficie. O sea, no tiene por qué ser más intenso aquí que aquí, por ejemplo.
Además, el ángulo que forma pues es siempre 0 grados, así que esto pues es directamente E por S. ¿Vale? ¿Aquí qué pasa? Aquí, ¿cuánto forma la normal con el campo? Bueno, pues aquí también forma 0 grados, fijaros, no es como en el caso del cubo. Aquí el campo eléctrico está apuntando de nuevo en la dirección de la normal, ¿vale? Ha habido un cambio de dirección del campo eléctrico, no es lo mismo. Entonces, aquí tengo también E por S. Pero aquí en la superficie lateral, pues, ¿qué ocurre? Bueno, pues tengo que la normal está formando 90 grados con el campo eléctrico, tanto aquí, como en todo la superficie de aquí, siempre forma 90 grados, entonces esta siempre vale 0. Os podría caber la duda de qué ocurre cuando estoy contando el trozo justo del plano. Bueno, pues fijaros, por los mismos argumentos que hemos dado para decir que el campo eléctrico no puede ir ni hacia arriba ni hacia abajo, pues justo en el centro del plano, en principio el campo eléctrico debería ser 0, ¿vale? Pasa que hay una pequeña singularidad, así que bueno, vamos a correr un túpido velo, pero en principio lo más lógico sería que fuera 0, ¿vale? No hay campo eléctrico ahí dentro. Vale, y entonces pues esto de aquí vale 2 veces E por S, y ya he hecho la primera parte de la ley de Gauss. Recordad, la primera parte de la ley de Gauss me decía que la integral en una superficie cerrada es igual a la carga encerrada partido por la permitividad eléctrica. Vale, pues ya he hecho manualmente la integral en la superficie cerrada, y lo que me garantiza es que esto es igual a la carga que hay aquí contenida. ¿Cuánta carga hay ahí? Bueno, pues vamos a suponer que la carga de este plano, como es un plano infinito, pues es carga infinita. Pero es que como el área también es infinita, pues entonces no tiene sentido decir la carga del plano porque es una cantidad infinita, igual que tampoco tiene sentido el área, pero lo que sí que no es infinito es la densidad superficial de carga, que si recordáis usábamos la letra sigma, y esa densidad de carga pues sería Q partido por A, ¿no? Pero esto sí está bien definido. Ni Q ni A están bien definidos, son los dos infinitos, pero sigma sí está bien definido. Yo puedo decir aquí hay tantos coulombios por metro cuadrado, ¿vale? Y entonces fijaros, si esto tiene un área A, si esto de aquí tiene un área A y una densidad de carga sigma, pues entonces, ¿cuánta carga encerrada hay? Pues la carga encerrada es sigma por A, ¿vale? Bueno, yo he puesto aquí A, voy a poner S, que es lo que he puesto yo antes, sigma por S, ¿vale? Y entonces, pues, el flujo eléctrico, lo que me dice la ley de Gauss es que esa carga encerrada es igual a esto de aquí, entonces 2ES es igual a sigma por S partido por la permitividad, ¿vale? Y entonces esto de aquí, pues esto va con esto de aquí, y entonces el campo eléctrico es sigma partido 2 por la permitividad. Este es el módulo, ¿vale? Si quiero saber cuánto vale en este lado, pues sustituyo el módulo aquí, y entonces pues esto apunta hacia la derecha y en este lado de aquí apuntará a la izquierda, o sea, menos esta cantidad aquí. Más que el módulo es, bueno, sí, esto es el módulo. Muy bien, fijaros, una cosa curiosa. El campo eléctrico no depende de la distancia a la placa, ¿vale? ¿Por qué? O sea, si estoy muy cerca de la placa, voy a ver el mismo campo eléctrico, solamente depende de la densidad de carga y esto, que es una constante universal, ¿vale? Si estoy muy cerca, voy a ver el mismo campo que si me voy muy lejos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues como la placa es infinita, digamos que mire donde mire, veo siempre la misma cantidad de densidad de carga, o bueno, mejor dicho, si estoy muy cerca, pues es verdad que aquí habrá menos carga, pero es que estoy muy cerca. Pero si me voy más lejos, pues estoy más lejos, pero veo más carga. Como la carga que yo veo, digamos, si miro así, pues
crece con el cuadrado y el campo eléctrico decrece con el cuadrado de la distancia, pues esos dos términos se cancelan de tal forma que el campo eléctrico pues es constante independientemente de la distancia. Esto solo vale para un plano infinito, ¿vale? En un plano finito, pues lógicamente eso no se cumple. De hecho, de hecho, bueno, vosotros podéis decir, bueno, yo cuando me voy a encontrar un plano infinito. Bueno, pues en realidad al final es como cuando hablas de carga puntual. Plano infinito, pues yo qué sé, cualquier superficie, imaginaos una superficie irregular, si te das muy cerca de esa superficie, pues al final si hacemos aquí un zoom, pues tú estás viendo algo tal que así, que tiene cierta curvatura, y si sigues haciendo zoom, pues estás viendo algo que básicamente es plano, ¿no? Entonces, esta fórmula pues es muy práctica siempre que tengas un conductor cargado y te vayas muy cerca de la superficie. Eso al final puedes aproximarlo, esa es la clave, aproximarlo como un plano infinito cargado. Y lo contrario, si digamos te alejas de este conductor que tiene carga, pues al final lo puedes ver como una carguita puntual, ¿no? Si te vas lo suficientemente lejos, pues es una carga puntual. Entonces, claro, con lo que hemos visto ya, hemos visto dos casos extremos, pero que al final son muy prácticos, porque si nos vamos muy cerca nos vale esta aproximación, y si nos vamos muy lejos, pues también nos vale esta aproximación, y ya sabemos calcular el campo. Ya sabemos que muy cerca del conductor el campo va a hacer una cosa así, va a ser básicamente homogéneo y normal a la superficie, y muy lejos del conductor pues el campo hace una cosa así. Y yo os digo que en la inmensa mayoría de las situaciones que uno se encuentra, pues va a poder hacer una aproximación u otra. Vale, pues voy a hacer, bueno, no lo voy a hacer porque me quedo sin tiempo, pero me gustaría que pensarais cómo haríais este problema si no conocierais la ley de Gauss, ¿vale? Entonces, imaginaos que tenéis esa misma placa con sus cargas, y ¿cómo resolveríamos este problema si no conociéramos la ley de Gauss? Si solo conociéramos la ley de Coulomb, pues ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que vimos, que es la integral del diferencial de Q partido por R al cuadrado por R unitario. Y esta fórmula, fijaros, si me voy a un punto cualquiera aquí, pues ¿qué pasa? Que tengo que contar todos los cachitos donde hay carga, ¿no? Tengo que contar este cachito, tengo que contar este cachito y ver el vector de posición, Y es que el problema es que este vector de posición no es constante. Esta distancia no es constante. Cuando cuento este cachito, esto de aquí vale una cosa. Cuando cuento este cachito, esto de aquí vale otra cosa. Entonces esta integral, si bien no es imposible de hacer, se puede hacer, y creo que tenemos un ejercicio en el cual la hacemos, pues no es, desde luego no es tan sencillo como aplicar la ley de Gauss, ¿no? Y esto pues es un plano, es que es dentro de lo que cabe, es de lo más fácil que te puedes encontrar. Imaginaos qué ocurrirá cuando resolvamos el caso de la esfera, que lo haremos en la próxima clase. En la próxima clase veremos otras dos situaciones típicas, figuras muy simples, y de hecho es que no hay más. O sea, estas son las que tenéis que saber, no hay muchas cosas más que se puedan estudiar. Una es en el cual no tenemos este tipo de geometría, sino que tenemos algo donde hay una dimensión que predomina mucho más sobre las otras. No es algo que puedes aproximar como un plano, como por ejemplo en un hilo, ¿no? ¿Qué pasa en un hilo? Pues en las cercanías del hilo vamos a ver qué le ocurre al campo, y después qué ocurre en una esfera cargada, ¿vale? Una esfera conductora y en una esfera dieléctrica cargada. ¿Qué ocurre con el campo? Que ocurren cosas bastante curiosas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, vamos a recapitular qué es lo que hemos aprendido hoy. Estamos hablando de la ley de Gauss, hemos introducido el concepto de flujo,
hemos introducido el concepto de la ley de Gauss y hemos visto unos cuantos ejemplos de aplicación de la ley de Gauss, y uno de los más interesantes, creo yo, ha sido este, en el cual hemos demostrado que la ley de Gauss y la ley de Coulomb, pues en el fondo nos dicen cosas parecidas, solo que con otras palabras, ¿vale? Pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima.